Bueno, el pastor preguntó ahora, ¿cuántos trajeron Biblias? Amén. ¿Cuántos trajeron Biblias en sus móviles? Amén. También es válido, ¿cierto? Porque bueno, ahí pues también podemos tener la aplicación para el móvil. ¿Cuántos trajeron sus agendas? Algunos escriben, ¿cierto? Hay unos muy estudiosos, eso está súper bueno. ¿Y cuántos trajeron sus oídos? Amén. Todos, ¿cierto? No nos podemos dejar en casa. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, el que tiene oídos, que oiga. Pregúntele, ¿usted tiene oídos? Oiga, ¿cierto? ¿Se había escuchado esa frase alguna vez? ¿Sí? La tenemos varias veces en la Biblia. Es una frase que se repite en los evangelios y que también está en Apocalipsis. Pero no se preocupe que no voy a hablar del Apocalipsis, para que no empiece a tener miedo. Uy, Víctor, ¿qué va a empezar a hablar? No. Bueno, a nosotros, a Victoria y a mí no sé si ustedes han notado, pero nos gusta ser muy didácticos, porque bueno, Jesucristo fue didáctico. Él habló en parábolas y esta frase la encontramos mucho en algunas parábolas, no en todas, pero en algunas. Y él hablaba para que la gente pudiera entender, pero aún así algunos ni entendían. Y quiero, Jesús, que me pongas la imagen que te pasé. Mire esta imagen, este es el oído que usted y yo tenemos, ¿sí? Independientemente si es mujer, si es hombre, si es niño, no importa, ese es el oído del ser humano. Y bueno, tiene muchas partes, pero tiene 3 partes específicas. No soy experto, pero en lo que investigué, la parte que está separada por esta línea de aquí para allá es el oído externo, ¿sí? Tenemos la otra en la mitad, que es el oído medio, y el que está aquí, que es el oído interno. Cada uno de ellos, no la quites Jesús, déjala ahí para que la puedan analizar. Dice que el oído es el órgano que cumple 2 funciones principales, y es la audición, ¿sí? Por eso se llama oído, y también forma parte del equilibrio o ayuda al equilibrio de la persona. Por eso algunas veces cuando algunos sufren de vértigo, tiene que ver con el oído, ¿sí? Entonces el oído externo capta y dirige el sonido, es el conducto primero que tenemos ahí, ¿cierto? Que sería este que está más grandecito. Luego pasa a la siguiente parte, que sería el medio, y dice que transmite las vibraciones del tímpano a través de los huesos y cositas que tiene ahí. Y el oído interno es el que transforma esas vibraciones sonoras y los movimientos de la cabeza en señales nerviosas que luego el cerebro interpreta como sonidos o como diferentes cosas, ¿sí? Yo analizaba esto y ya ahí empezaba, definitivamente Dios es poderoso, ¿cierto? ¿Cómo hace para crear todas esas cositas que hay ahí? Y cómo hace para crear todos esos procesos que tiene el oído, ¿cierto? En una cosa tan pequeña que ahí lo vemos muy grande, pero es solamente algo que tenemos acá, ¿sí? De todo nuestro cuerpo. Entonces, el oído es el órgano que nos permite hacer uso de uno de nuestros 7 sentidos, ¿sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por ahí vi algunas caras como raras. Vi a David que hizo cara. ¿Por qué hizo esta cara, David? Muy bien, excelente. ¿Tenemos 5 o 7? 5 sentidos. A los que conocemos comúnmente son los 5 que son el tacto, ¿cierto? El oído, el olfato, el gusto y me falta uno. Y la vista. Eso es, muchas gracias. Esos son los 5 que conocemos. Ahora, esto fue a propósito lo que hice. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos el oído, hay que meterle otras cosas de nuestro cuerpo o activarlas para que podamos entender y comprender, ¿sí? Si algunos escucharon, y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero como David, escucharon que yo dije un número mal. Amén. Y ahí fue porque activaron lo que fue el cerebro para decir, no, espere, lo que está diciendo está errado, ¿sí? Entonces no es solamente que tengamos el conducto y esta parte, sino que también debemos utilizar nuestro cerebro y nuestro pensamiento para racionar. ¿Sí? ¿Es así? Ok. Ahora, quiero que escuche un momentito esto. Esperen, yo bajo aquí un poquito el volumen porque no quiero estallar los oídos. Y que usted escuche. Ahí no va a salir, no creo que va a salir nada, no. Jesús, ponme el primer audio. Listo. ¿Qué escuchó usted ahí? Explosión, ¿cierto? ¿Eso qué le trae? ¿Qué le transmite usted cuando usted escucha explosión? Guerra, miedo, ¿sí? ¿O produce paz? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, a través de lo que escuchó, pues dice, eso es un sonido que no es tan agradable, ¿sí?
Segundo audio. ¿Eso qué es? La ambulancia. ¿Qué piensa usted cuando escucha ese sonido? Accidentes. ¿Qué más? No escucho, perdón. Emergencia, muy bien. ¿Sí? ¿Es un sonido que tranquiliza? No, porque uno mismo dice algo pasó. O llevan a alguien ahí que está para urgencias o van para un lugar donde necesitan atención. Vamos al tercer sonido. ¿Eso qué es? El mar. Bueno, de pronto los audios no están tan en buena calidad algunos, pero bueno, lo entienden. O sea que tiene muy buen oído. ¿Sí? Eso está muy bien. Es el mar. ¿Qué le transmite a usted el mar cuando lo escucha? Tranquilidad, calma, estrés. Bueno, por ahí dijeron que estrés. Bueno, claro, si usted se mete al mar y escucha esas olas por allá como a 100 metros dentro, obviamente es posible que pueda estar intranquilo. Pero lo que normalmente escuchamos es paz, ¿sí? La naturaleza. Ahora, vamos al cuarto audio. ¿Qué es eso? La naturaleza, aves, ¿sí? Es el sonido, normalmente cuando nos despertamos a las 6, 7 de la mañana, ¿cierto? ¿Y qué le transmite? Le transmite paz, ¿sí? Tranquilidad, quietud. Amén. ¿Y cómo hacemos nosotros para entender eso? Pues porque no es solamente lo que pasa por el oído, sino que tiene que llegar a nuestro cerebro, a nuestro corazón también, ¿sí? Y a todos nuestros pensamientos para decidir qué me genera eso. Ahora, ¿a qué va todo esto, Víctor? Porque no estamos en una clase de anatomía ni de ciencia, ¿cierto que no? Pero es importante porque el mismo Jesús nos dice en Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y yo quiero hacer una pregunta, y pregúntele usted a la persona que tiene al lado, dígale, ¿estás escuchando esto? Repítale, ¿de verdad estás escuchando? Y mire, esas dos preguntas que le acabé de hacer es como la versión de Message, que es una versión en inglés, lo dice. Y cuando dice el que tiene oídos, bueno, todos tenemos oídos. Que oiga, bueno, sí, todos oímos. Pero básicamente lo que esta versión nos está tratando de explicar un poco más profundo es, ¿realmente estamos escuchando? Y es muy interesante porque Jesús en este momento venía de una parábola y la gente no la entendió. Las parábolas tienen también varias funciones que, bueno, ahorita por el tiempo y por la dinámica no necesitamos entrar en ellas. Pero es lo que realmente hoy Jesús nos está escuchando. ¿Realmente estamos escuchando o solamente estamos dejando que las cosas entren a nuestro oído, a nuestro conducto, a todo eso que acabamos de ver ahí? Porque usted el oído nunca lo apaga, ¿cierto que no? ¿O sí? Usted tiene la forma de apagarlo y no escuchar nada. A menos de que se ponga de pronto unos tapones, sería la única forma. Pero en forma natural, usted está haciendo cosas en su casa y por su oído están entrando sonidos de todo, ¿sí? Pero claro, usted está tranquilo. Cuando usted algo le llama la atención, inmediatamente empieza a funcionar todo las demás partes de su cuerpo, ¿sí? ¿Es así o no? Y Jesús lo que nos está diciendo es eso. Nos está diciendo que no es solo que oigamos, sino que también escuchemos, que son dos palabras que se suelen comparar o se suelen poner como sinónimos, y que además prestemos atención. En Mateo 13:13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Y como les decía, Jesús utilizaba muchas veces las parábolas y tiene varias funciones, pero una de ellas era para que algunos, los que realmente buscaban de Dios, entendieran, otros para que los que no tenían la razón para entender no se confundieran, ¿sí? Con el mensaje, y otro para que también los que no estaban interesados en escuchar o en recibir no entendieran también. ¿Y todo esto por qué? Por la condición del corazón de las personas. Como les dije, esta frase, una de las partes donde aparece es después de una parábola y después también de un mensaje, de un milagro que él hace, en sanar a un ciego. Y la respuesta de la gente, sobre todo de los maestros, debería ser
bueno, una persona fue sanada, un milagro fue hecho, pero no, ¿quién te sanó? ¿Y por qué en el sábado? ¿Y por qué? ¿Y quién era ese para decir que te podía sanar? Yo no creo que haya sanado. Empezaron a poner un poco de juicios y de cosas en vez de maravillarse por lo que Jesús había hecho, que era el milagro de una persona que era ciega. Y por eso es donde Jesús nos dice que la razón central de que la gente muchas veces no entiende las parábolas o no escucha es porque su corazón está endurecido, ¿sí? Su corazón está cegado por muchas otras cosas. ¿Por qué el corazón endurecido? Porque resulta que algunas personas estaban, puede decirse así, adoctrinadas o enseñadas por esas personas religiosas, por los maestros de la ley, por los profetas, todos esos nombres que nos menciona la Biblia, los fariseos, y con sus enseñanzas, pues, ¿de qué iban a estar llenos? De eso, de incredulidad, de falta de fe, ¿sí? Y por eso no lograban entender lo que Jesús les estaba hablando. Y también algunos rechazaban simplemente que ese no era el Mesías. Y algunos decían, ese está endemoniado, está diciendo un poco de cosas raras. Entonces había endurecimiento en el corazón de aquellos que no escuchaban, porque no querían o porque ya estaban tan enseñados que no les entraba la palabra, ¿sí? Y aquí es donde el Señor nos vuelve y nos dice, si tienes oído, oye, escucha, ¿sí? Presta atención para que entiendas el mensaje. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como cristianos escuchar y oír? Porque las dos las tenemos que tener en cuenta siempre. Y bueno, he puesto tres puntos. Yo creo que hay muchos, pero tres que creía muy importantes. Si uno es para reconocer las voces que no vienen de Dios, ¿sí? Cuando estas personas no creían o no entendían lo que Jesús les estaba hablando, estaban ya con voces de tanto tiempo que les venían enseñando y adoctrinando y mostrando cosas que cuando se encontraron con Jesús, con el que protagonizaba esas prédicas que supuestamente estaban recibiendo tanto tiempo, no tenían la capacidad para entenderlo. Entonces lo primero que debemos hacer es eso, reconocer que voces no vienen de Dios. Y en 1 de Juan 4:1, si usted está ahí anotando los versículos, apúntelos y luego los revisa en su casa. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso está en 1 de Juan 4:1, como le acabé de decir. Y bueno, aquí quiero comentarle que últimamente en la alabanza, hace unos meses hemos venido en una dinámica, bueno, los chicos ya lo saben, los pastores también lo saben, y obviamente están de acuerdo, por eso estoy predicando de esto. Hemos venido analizando las canciones que hemos venido cantando. ¿Por qué? Porque, bueno, últimamente nos hemos dado cuenta que las canciones que han ido saliendo, las prédicas que han ido saliendo, han empezado a tener unas cosas raras en comprender y de explicación, creo, a la luz de la palabra, obviamente, no porque me parezca a mí o porque le parezca a X persona. Y bueno, cuando hemos cogido algunas canciones nos hemos encontrado con que no es lo que dice la Biblia, ¿sí? Quiero que me entienda y que no piense que en ningún momento yo vengo a juzgar a nadie, no, ¿sí? Pero la palabra nos acabó de decir, no crean en todos los espíritus. Y en otra versión dice, no crean en todo aquel que dice que viene con el Espíritu Santo, porque no es así. Sí, hay algunos que dicen o parecen, pero no lo son. Eso es lo que nos está diciendo el versículo anterior que les decía. Entonces, por ejemplo, hay una canción, no les voy a decir el nombre, obviamente ustedes la pueden buscar en YouTube, no tampoco quiero hablar del que la escribió, pero dice algo así. Dice, yo no sé lo que tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba, así es cantada. Yo no sé lo que tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. ¿Está escuchando? ¿Sí? Dice, yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé lo que tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. ¿Usted cómo escucha esa letra? ¿Le parece bien? ¿Alguna vez la ha escuchado? ¿Sí? Ok. Y luego dice, pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Y ya, eso digamos que es básicamente como lo que es. Pero mire, yo me encuentro en Hebreos 11 y por eso le digo,
el que tenga oídos, oiga. Yo tengo que tener oídos y tengo que oír. Esa palabra primero es para mí. Esa palabra primero fue para nosotros porque muchas de estas canciones, bueno, esta no, pero otras canciones las estamos cantando sin entendimiento o simplemente porque, listo, la escribió X persona que es cristiana. Bueno, cantémosla, pero resulta que no, porque contradice lo que dice la palabra. Y mira lo que dice Hebreos 11. Y le digo, apúntelo para que usted lo revise en su casa, porque yo puedo tener aquí un texto escrito que puede que no sea, ¿sí? Perdón un momentito. Jesús, ponte ahí el fondo en sol, por fin, que se paró. Mira lo que dice, Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Usted escuchó los nombres que yo le canté hace un momento? ¿Sí? Nombró a Daniel, a Moisés, a Elías, a Samuel, ya lo dijeron, bueno, esos básicamente fueron como 4. Y mira lo que dice el mismo Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice el 23, me salté muchos porque es redundancia. Porque por la fe Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. ¿Quién? Moisés, el mismo que hablaba antes que no se sabía que tenía, ¿cierto? Ahora usted dice, no, pero mire, eran los padres los que tenían fe. Escuche lo que dice el 24, perdón. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que dice el texto, no es que yo esté aquí dando mis ideas. Y si me salto al 32, mira lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Se acuerda que también lo mencionamos hace un momento? Y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Ahí no dice Daniel, pero ¿quién tapó la boca de los leones? Daniel, o sea, fue en la época de Daniel. Entonces yo me encuentro con este texto y yo digo, esa letra no es bíblica, ¿sí? O sea, lo que estas personas, estos hermanos o estas cantantes quisieron decir no está correcto. Y yo no puedo, simplemente uno no se puede quedar escuchando, cantando y adoctrinándose o enseñándose mal, porque está mal. ¿Usted lo cree o no lo cree? Amén, ¿cierto? ¿Por qué estas personas hicieron lo que hicieron? Usted lo escuchó. ¿Por qué? Por la fe. Porque por la fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. O sea, nada de lo que ellos hicieron cosas, claro. Si vemos a Moisés fue la persona que Dios usó para sacarla de Egipto. Y muchísimas más cosas, Daniel, o sea, todas estas personas, pero no era por ellos, era por la fe que había en ellos que Dios los usó y fueron lo que ahora se llaman héroes de la Biblia o héroes de la fe, por eso mismo. Ahora, lo que pasa con las canciones, también tenemos que filtrar lo que escuchamos, porque estamos acostumbrados a los predicadores, a los profetas, a los apóstoles y a todos esos títulos que hay que tenerlos con cuidado, iglesia, porque lo mismo, se están desviando de lo que es la Biblia y pues creo que estamos cayendo en un grave error, ¿sí? Y yo también le digo, esto es aplicable también para nuestra iglesia. Ahora, la idea no es que usted coja una lupa y empiece a decir, entonces, ojo, Víctor, a ver en qué se va a equivocar, el pastor en qué se va a equivocar. No, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿sí? Pero tenemos que reconocer nuestro error y tenemos que corregir lo que estamos enseñando, lo que estamos creyendo, porque no estamos viviendo la vida acorde a lo que el Señor nos pide. Entonces, claro, si yo me encuentro con esa canción que dice que una unción y que un mover y que no sé qué, cuando la Biblia me dice solo tienes que tener fe para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, solo necesitas fe. Y obviamente ahí vienen más cosas, pues obediencia y bueno, y más cosas, pero lo principal es la fe. Entonces volvía, no tenemos que tener una lupa a toda hora de coger lo que yo estoy escuchando o las prédicas de lo que se predica acá
para empezar a buscarle los errores al que predica, no, pero sí para mirar si lo que él está diciendo concuerda con la palabra del Señor, porque es que es nuestra única guía. ¿Sí? No podemos dejarnos llevar por comentarios. Ahora uno hace comentarios y uno dice, bueno, yo creo que es esto, pero eso no puede convertirse en doctrina, que es la palabra del Señor. ¿Usted lo cree o no lo cree? Bueno, como le digo, es un tema que el Señor nos llama y lo dice muchas veces en la Biblia: el que tenga oídos, oiga. Y es necesario que nosotros abramos nuestros oídos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, pedir dirección a Dios en oración. Para eso está la oración, ¿sí? Tenemos que decirle: Señor, enséñame a cómo leer la palabra, a cómo entender lo que hay en la palabra. Claro, puedes buscar devocionales, puedes buscar ayuda, pero siempre filtrándolo con lo que dice la palabra, ¿sí? Algunas versiones son un poquito complicadas, entonces busque otra versión y mire a ver cómo se lee otra versión para que lo logre entender. Hay que leer la Biblia, como lo acabé de decir. Hay que traer la Biblia a la iglesia por eso les decía, para que usted no simplemente lea lo que sale ahí en las pantallas y coma entero y le enseñaron algo que no era cierto. ¿Por qué? Por no tener nuestra Biblia propia. ¿Sí? Amén. Ok. Hay que tener la buena práctica. Por eso les decía ahorita, hay algunas personas que traen apuntes. Muy bien, porque apuntan y luego van y analizan en casa, analizan, ruñen o comen, como lo dice la palabra también, y van y digieren lo que se les enseñó en el día de hoy. Entonces, como les digo, no hay que tragar entero, iglesia, porque X pastor o X persona lo dice, sin ánimo de criticar a estas personas o a nadie, pero tenemos que seguir la voz de Dios, que claro, habla a través de quien se para acá, o de quien monta un video en YouTube, o de quien da un mensaje, pero todo tiene que estar sustentado en la palabra. En 2 de Pedro 2, 1, 3 dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Eso está también, como le digo, apunte los textos para que usted los revise en casa. Y tristemente vemos muchos videos ahí donde el pastor pide que para el iPhone de él, de su esposa, que pide que para que le den los carros y los guarden en el garaje, y todo eso no es bíblico, iglesia. Todo eso lo único que está haciendo es eso, enriquecer a personas que no quieren, que no aman la iglesia, que no quieren el beneficio de la iglesia, que son ustedes y que soy yo. Amén. La iglesia no son estas cuatro paredes, que claro, necesitamos algunos aparatos y cosas para tener una mejor experiencia aquí, ¿cierto? Pero eso no es el fin. El fin es que cada uno de nosotros salga alimentado, salga lleno de la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso es para identificar las voces que no vienen de Dios, ¿sí? O sea que hay que filtrarlo todo. Segundo, para reconocer la voz que viene de Dios. Y en Juan 10, 1, 6 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este el portero y las ovejas oyen su voz. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta fue también otra alegoría que el Señor utilizó, otra palabra, enseñanza, para comparar los falsos maestros o los falsos profetas con el mismo que era el Señor, el pastor. Ahora, yo quiero que usted analice aquí. Dice que el buen pastor, las ovejas que oyen
oyen su voz y la reconocen. ¿Por qué? Porque lo conocen, ¿sí? Y también dice que Él llama a cada uno por su nombre. Y mire qué hermoso como el Señor aquí se presenta de dos maneras. El Señor dice: yo soy la puerta y el que entra por mí será, ¿qué dice? Usted lo escuchó, será salvo, ¿sí? El Señor es el único. Usted sabe que también hay otro versículo que dice: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. El camino. Solamente para llegar al Padre necesitamos ¿a quién? A Jesús. No necesitamos nada más. No necesitamos ni que usted venga aquí y entregue todos sus ahorros o todos sus pertenencias, porque no, eso no lo va a salvar. Eso lo que lo salva solamente es, lo que me salva a mí es tener fe en Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador. Entonces Él es la puerta y Él es el único acceso hacia el Padre. También es el buen pastor que conoce sus ovejas. Yo creo que usted levante su mano y diga: el Señor conoce mi vida. El Señor me llama por su nombre, por mi nombre, perdón. Usted lo leyó, ¿cierto que sí? O sea que yo puedo decir: Matías, el Señor te llama por tu nombre. ¿Sí o no? Usted escucha lo que este texto está diciendo. Laura, el Señor te llama por tu nombre. Y así cada uno. Algunos nombres no los conozco, hermano, pero el Señor sí los conoce. Eso es lo más importante. El pastor seguro no se va a acordar de muchos nombres de nosotros, o a veces se le olvidan, o a veces esos de humanos, pero el Señor no es así de humano para olvidarse. El Señor es humano, pero fue humano, pero es 100% Dios también. Y Él conoce tu nombre, ¿sí? Así que por eso yo te dije, puedes levantar tu mano y decir: el Señor me llama por mi nombre, porque Él me conoce. El Señor da la vida por las ovejas. O sea que el Señor da la vida por ti, iglesia, por cada uno de ustedes. Y por mí también, obviamente, ¿sí? No porque por el pastor que lleva 20 años de ser pastor. No, por todos, porque todos somos hijos de Dios. El Señor las protege del peligro y de los ladrones. Por eso Él compara y dice: el que es el buen pastor, ese las ovejas lo conocen y hace algo por sus ovejas. El ladrón no, el ladrón solamente viene a matar, a robar y destruir. Y este es un texto también que a veces se ha malinterpretado un poquito, y básicamente lo que está hablando es de lo mismo, de que los falsos profetas lo único que vienen es a sacar de las ovejas provecho, mas no a dar a las ovejas lo que ellos necesitan, proveer. El Señor dice que Él es el pan, ¿cierto? Que nadie tendrá hambre, que nadie tendrá sed jamás si come y bebe de Él. ¿Usted lo ha escuchado también en la Biblia o no? ¿Lo ha leído en la Biblia? El ladrón o el salteador solamente dice: bueno, esta oveja me puede dar algo, y cuando ya no me dé nada, ¿qué hace? La desecho. Y tristemente hay muchas iglesias en las que hacen eso, y no queremos que en esta iglesia se haga eso, porque si hablamos de que queremos ser una iglesia sana, y el pastor, ustedes saben que lo ha compartido, está allá atrás en ese letrerito, que usted lo puede ver. ¿Cómo va a ser una iglesia sana cuando los propios predicadores, cuando el propio pastor no vela por sus ovejas? Sí, ese no es el ejemplo que Jesús nos dejó. Y mire lo que dice, esto tan bonito que está también en Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ahí reitera un poquito más. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no me conocen, que no son de ese redil, perdón. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso somos usted y yo, porque usted sabía que el evangelio o el mensaje no iba para nosotros. El mensaje iba para los judíos, para un pueblo escogido. Pero aquí entra la misericordia y el gran amor de Dios, que abrió el mensaje para las demás naciones, y ahí es donde entramos usted y yo, donde el Señor dice: bueno, voy a traer otras ovejas que no eran parte de este redil, pero que ahora sí serán parte, y las haré un solo rebaño y tendrán un solo pastor. ¿Cuál es nuestro pastor? El Señor Jesús. Amén. ¿Usted cómo le parece esta palabra? Maravillosa, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la voz que proviene de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es la voz que proviene de Dios? Jesús, ¿sí? Porque Él es el que nos da vida, Él es el que nos da acceso al Padre.
Entonces, todo mensaje que usted escuche, iglesia, toda prédica, toda reflexión, todo comentario, si no te muestra a Jesús como suficiente y único Salvador por su muerte y por su resurrección, hay que desecharlo. Hay que decir, no, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque eso no es lo que me muestra la palabra del Señor. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí? Yo sé que esto de pronto puede parecer un poquito duro y es un poquito tenso porque hemos tenido que analizar muchas canciones, muchas prédicas y muchas cosas para decir, no, o sea, no puedo seguir cayendo en el mismo error de aprender algo mal para luego yo enseñarle algo mal. ¿Qué le vas a enseñar tú a tus hijos? ¿Qué le voy a enseñar yo a mis amigos o a mis compañeros de trabajo a los que yo le voy a predicar? Le voy a enseñar mal y ellos le van a enseñar mal y va a seguir una cadena que nunca se va a romper, ¿sí? Y al final el Señor nos va a decir, cuidado porque no cuidaste mis ovejas. Eso también está en otro versículo, ¿sí? Y por último, para aplicar la palabra diaria, y aquí quiero terminar, ¿qué tenemos que hacer? Oidores, pero también hacedores, ¿sí? No basta con escuchar la palabra, tenemos que aplicarla a nuestra vida. Y aquí es muy bonito porque hoy en el devocional de la alabanza estaba este versículo y yo dije, bueno, Dios, estás confirmando eso. Y dice en 1 de Pedro 2:1-5, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el 4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aquí está hablando del hombre que está cimentado en la roca, ¿sí? Es lo que dice despuesito. No, perdón, este está en otro texto, pero básicamente contrasta con Mateo 7:24, que habla del que oye las palabras del Señor, está plantado sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y ese que está plantado sobre la roca es el que puede venir lo que sea, pero nada tumba su casa. ¿Por qué? Porque está plantada sobre la roca firme, que es Jesús, ¿sí? Y es la invitación que el Señor nos está diciendo: desechemos todo engaño, filtremos todo a la luz de la palabra. Oigamos, pero oigamos más que con este aparatico que tenemos, que es hermoso, ¿sí? Oigamos con esto, pero también con la mente y con el corazón, para entender lo que el Señor nos quiere hablar. Además, que recuerden que ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Bueno, Jesús también, pero Él dice que nos dejó el Consolador, que estará con nosotros y nos llevará a toda verdad y nos dará el convencimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué le parece? Está duro un poquito, ¿cierto? Sí, pero bueno, nosotros somos inteligentes, somos humildes y le pedimos dirección al Señor para que Él nos guíe. Amén. Quiero que usted cierre sus ojos por un momento. Señor, gracias por tu palabra.